Muchos nos preguntan si nos hemos vuelto reiterativos con los micro y nanoplásticos. La respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque es una realidad. Y es una realidad en la cual no hemos tenido conciencia de lo que está pasando. Y probablemente es una realidad que podamos cambiar muy poco. Ahí es donde tenemos que empezar a tener conciencia de saber qué está pasando. Pero si nosotros no entendemos lo que está pasando, mucho menos vamos a tener conciencia de qué está pasando y cómo podemos interpretar, cambiar o modificar las cosas. Se han llevado a cabo muchos estudios y hay un estudio muy importante publicado en el 2003 en donde específicamente analiza la concentración de micro y nanoplásticos a nivel cerebral. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay micro y nanoplásticos en todo el organismo. En los estudios se encontró que a nivel hepático existen 465 microgramos de micro y nanoplásticos por gramo de tejido hepático. Que en el riñón existen 666 microgramos por gramo de tejido renal. Pero en el cerebro, el primer estudio grande que se hizo, que fue en el 2016, encontró 3.057 microgramos de micro y nanoplástico. Pero, ¿qué cambió? Que este estudio se hizo nuevamente en el 2024. Imaginen, se incrementó la concentración de micro y nanoplásticos a 8.861 microgramos. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo es posible que hayan logrado penetrar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro? Pues probablemente no la penetraron. Hoy se cree, y la hipótesis más importante es que muy probablemente ingresaron al organismo a través de la vía olfatoria, nasal, lo que estamos inhalando. Y eso simplemente nos pone ante una reflexión. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué se incrementó si no pueden entrar por la vía hematoencefálica, por la sangre, de la circulación al cerebro? Entonces nos queda la vía olfatoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez estamos más contaminados. Eso es lo que realmente quiere decir. Que cada vez tenemos un mayor incremento en la contaminación. Pero no nos quedamos ahí. Aparece un artículo en el 2024 en la revista Lancet, donde hace un análisis de 22 pacientes, algunos con hiperplasia prostática benigna y otros con cáncer de próstata. Y encontró que había una concentración de micro y nanoplásticos por gramo de tejido prostático en el tejido benigno de 181 microgramos. Y en el tejido con cáncer, 290 microgramos. Y en el análisis que hace, encuentran que hay desde poliamidas, polietilenos, encontraron cloruro de polivinilos, pero ojo, el poliestireno que encontraron en el tejido prostático era exclusivo para los pacientes que tenían cáncer. Entonces, sabemos hace mucho tiempo que el cáncer es un proceso inflamatorio en el cual hay degeneración, destrucción de células que han adquirido cambios mutacionales, mutaciones que llevan a generación de células malas. Ahora, ¿cómo llegan? ¿Cómo las adquiero? Con solo respirar primero. Como explica el mayor incremento de polímeros en el cerebro. 1. 2, que es una condición
muy importante y relevante a través de lo que comemos. Y se encontró en el estudio más grande que lo que comíamos tenía biopolímeros. Pero en lo que tú llevabas esa comida tenía un mayor impacto en estos micro y nanoplásticos. En lo que bebemos, los termos famosos donde estamos de moda a tomar agua. El agua misma potable que bebemos se encontraron concentraciones de micro y nanoplásticos, es decir, en todo lo que vestimos, la chaqueta lujosa, los zapatos, las franelas, todo. Entonces la pregunta y la cuestión que nos hacemos día a día, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? Pues mire, fisiopatológicamente es tan sencillo. Yo tengo un cuerpo extraño, ya no me lo tengo que poner. Lo encuentro en todas partes. Entra al organismo. Los macrófagos, los linfocitos, los polimorfonucleares entran a defenderlo, porque es un cuerpo extraño. Y al entrar a defendernos, los fagocitan. Los fagocitan, generan una respuesta inflamatoria local donde se hayan logrado estacionar esos biopolímeros en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en la próstata. Y en ese sitio nuestras defensas generan una respuesta inflamatoria local tan relevante que a veces ni la notamos o la confundimos, como pasa con las distensiones o los colon permeables asociados con micro y nanoplásticos, que crean condiciones para que aumente el riesgo, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, cáncer. Pero todo esto no es más que un proceso inflamatorio que va a aumentar y va a llevar a enfermedades tales como un mayor número de enfermedades neurodegenerativas, como estamos viendo, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, entre otras. Un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que no son más que una degeneración de la pared de la arteria. La incremento tan marcado que hemos tenido en los últimos años de cáncer, pero no es la próstata, todo, de colon, gástrico, páncreas. Estamos viviendo una verdadera epidemia. Alguien me pregunta, ¿cómo la vamos a tratar? Ya no podemos tratarla. Lo único que podemos hacer en la actualidad es tratar de identificar tempranamente a aquellos pacientes que están sometidos a un proceso inflamatorio y que no esté generando una agresión, una afección sobre ese órgano, un riesgo de aterosclerosis, un riesgo de evento cerebrovascular, y mirar cómo podemos modificar esta lesión antes de que esa inflamación progrese a una enfermedad neurodegenerativa, a un evento cerebro-cardiovascular o a un cáncer. Prevenir. Por eso es importante que acuda al médico, que puedas hacerte una revisión consensuada y educada. Pero más importante, que tenga la habilidad para intentar cambiar tus hábitos dietarios, lo que comes, lo que lleva, evitar usar plásticos de un solo uso, evitar usarlo. Eso nos está inflamando. Lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, nos está matando. No me asusto, no, porque es lo que hay. Simplemente tengo que cuidarme y evitar que mucho de todo lo que me agrede entre a mi cuerpo. Come con responsabilidad. Sé consciente de no contaminar eso. Cada vez que tires un plástico, piense, ¿cuántas personas estoy agrediendo? La responsabilidad está en nosotros. Los médicos, nada podemos hacer por ello. Lo único que podemos decirle es cuídate, sé consciente y sé responsable.